buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que sea. Bienvenidos a Pod Snob. Quien les habla, Juan Tello, en compañía del Wizard, del Master, Rodolfo Valdés. En el podcast del día de hoy hablaremos de dos artistas, los cuales son vanguardia dentro del prog, porque este programa se va a tratar del prog, naturalmente. Pod Snob. Exacto. O sea, naturalmente hay snob de perteneciente a otros géneros musicales. En todo género musical hay un snob, alguien que piensa que su música es la superior, pero todos aquellos están equivocados. Todo el mundo está equivocado. Todos Nadie están sabe lo que equivocados. es. Exacto. Y lo único que somos dueños de la verdad somos nosotros. Snobers. Totalmente. Ustedes nos pudieran mirar en este momento, tenemos puesto un frac y tenemos ambos un monóculo. No, es mentira. La verdad es que no tenemos la verdad, no somos expertos, solamente somos entusiastas y nos gusta esto. Claro. Le ponemos mucho empeño a las cosas. Un día nació la idea de juntarnos a hacer un podcast porque lo hacemos de regular sin micrófono. El poner a hablar y dar nuestras opiniones y nuestras críticas respecto de música, de estos géneros, rock progresivo, metal progresivo, gent y sus derivados. No es un rato del que hablamos tampoco, Son horas. a veces son horas. Sí, después de... Un viaje en metro completo, por ejemplo. Sí, de hecho. Así, yo creo que la gente que nos escuchó en ese momento en el metro no tenía idea de qué mierda estábamos hablando. Pero bueno, así es la vida. Nosotros sí sabemos y creemos que aquellos que escuchen este podcast también lo saben. Estábamos hablando de quién, de Neil Morgan, su último lanzamiento de este año, a principio de año. Sí, recuerdo que íbamos al concierto de Haken. ¿Verdad? Vector. Tremendo concierto, una hermosura. Y claro, estábamos comentando el último disco de la banda Neil Morse, que se llama The Great Adventure. La banda Neil Morse está compuesta por Neil Morse, Mike Portnoy, Bill Huber, Randy George y Eric Gillette. Un máster en la guitarra que va a dar mucho que hablar de aquí para adelante, ¿o no? Exacto. De hecho, fue como la coronación, no sé si la coronación, pero se ganó un lugar totalmente en el hall de la fama de los guitarristas progresivos. En este caso, se puso al lado de los grandes maestros. Sí, de hecho. Bueno, solamente el hecho de estar, valga la redundancia, de estar en la banda Neil Morse te dice algo, ¿cachai? Onda, Neil Morse no va a tocar con cualquiera. Podemos ver que históricamente Neil Morse ha tocado con los grandes y bueno, Eric Gillette está dentro de ellos. Claro, de hecho, y el protagonismo que le dio, la humildad que se siente dentro con Neil Morse, dándole todo ese protagonismo dentro de su último álbum, que es doble conceptual. ¡Qué maravilla! Y más encima es la continuación de otro doble conceptual, pues. Podría decir la The cuarta Similitude parte. of a Dream. Sí, es un disco cuádruple, para que vayan cachando la ondita de las enfermedades mentales que escuchamos, así, la gente que admiramos. Claro, oye, y haciendo un tipo de flashback, cuéntame qué te pasó con el guitarrista de la banda de Haken. Ah, sí, fue maravilloso. Bueno, la verdad es que estaba yendo por el mall allá en Santiago, estaba buscando algunas cosas, unos libros para regalar, etcétera, y de la nada me encuentro con Charlie Griffith, uno de los dos guitarristas de Haken. Y hablamos harto rato. La verdad es que me sorprendió la humildad de este compadre, que es un máster en guitarra, así, es un grande, así. Claro, lo teníamos enfrente y wow. Sí. Wow. Qué técnica, loco, qué nivel. Bueno, no por nada, Haken hoy en día es probablemente la banda de rock progresivo y metal progresivo más importante que hay, sin desmerecer a muchos otros. De hecho, el programa del día de hoy se va a tratar de dos grandes guitarristas del rock progresivo y del metal progresivo actualmente, y de la vanguardia y de la cuestión que quieran hacer, porque lo pueden hacer, porque son secos. Hablamos de Plini y de David Maxim Micic. David Maxim Micic
que está en este minuto en Santiago Claro, está preparándose. para el concierto. Pero cuéntame, ¿es hoy día? Mira, no estoy seguro si es hoy, en este minuto, en unos minutos más, o fue ayer. Hoy jueves 21, jueves, grabando un podcast día jueves por la noche. Qué raro. Mira, raro no es. Raro el hecho que no lo hayamos hecho antes. No, es que tampoco teníamos todos los implementos necesarios para poder hacerlo, así que de a poquito se puede. Claro. Oye, a todo esto, de fondo, ¿qué escuchamos, Rodolfo? En este Spark of Action creo que es. No. Estamos escuchando el disco completo. El Quiet World, de una banda extinta, muy tristemente extinta para nosotros. Duró muy poco. ¿Cuándo lanzaron este disco exactamente? Bueno, ahora escuchamos The Spark of Archon. Oh, que es una maravilla. Escúchenlo, por favor, háganse De el hecho, favor. Háganle el escuchemos favor la a intro. Escúchenle, háganle un favor a sus oídos, por favor, y escuchen esta maravilla. Vamos a subirle el volumen, vamos a callarnos nosotros.
Bueno, eso era parte de la increíble canción The Spark of Archon del difunto, muy a nuestro pesar, Native Constructive. Un Una grupo banda que- joven, un grupo muy joven en realidad, Sí, de hecho, puros estudiantes de Berkeley, universitarios, todos, seco. pero lamentablemente bueno, a la vida en un momento a todos nos atrapa en realidad. Y creo que era su momento, tenían otras responsabilidades y debían cumplir por sobre la música, lamentablemente, porque un grupo totalmente talentoso, ingenioso, novedoso. Sí, de hecho, algo bastante triste que ocurrió. Bueno, triste para nosotros en realidad, para los fans de este grupo que sacó este disco que se llama el Quiet World hace unos años atrás. Y que una de las demostraciones del hecho de que hoy en día se hace buena música, se hace muy buena música y gente está explorando en estilos distintos y eso es genial. Claro, por ejemplo, mi jefe de carrera me decía eh, que del 2000 en adelante no había música buena, así tal cual, así me lo refutó, así como totalmente. Yo lo primero que hice... ¿Le pegaste, cierto? No, no lo pegué, jamás le podría pegar tanta insolencia. Le demostré que era totalmente falso Así se hace. y le llevé Octavarium. Pedazo de disco 2005 Dream Theater. Él dijo sobre el 2000 y bueno, ahí lo tenía Octavarium. Se lo llevé con toda la indicación de todo el álbum, de todo su art, los folletos y todo lo que contenía. Claro, un disco que está basado en la teoría de musical pura y dura, el 5 octavos, y es un disco que está escrito en compases muy raros, principalmente en octavo, no en cuarto, como se suele hacer en la usanza del pop. Claro, en este caso va mucho más allá. Yo creo que si comparamos técnica de pop con de prog, al menos por la parte de los músicos hay unos saltos, pero completamente adimensionales. En ese tiempo, Dream Theater contaba en la batería con el gran Mike Portnoy, que hoy toca con la banda Neil Morse, Flying Colors, The Winery Dogs, Sons of Apollo, que es su último grupo. Claro, se viene álbum de Songs of Apollo, parece. ¿Lo leí en algún lado? Oye, sí, se viene el álbum de Sons of Apollo, se viene algo que nosotros los fans, y yo en lo personal, debo decirlo, me tiene muy entusiasmado, que quizás un nuevo disco de Transatlantic. Transatlantic. Creí que Neil Morse había dejado ya como cerrado Transatlantic para dedicarse directamente a Neil Morse y The Neil Morse Band. Neil Morse es una persona tan multifacética y tan trabajólica, al igual que Mike Portnoy, que no iba a quedarse atrapado solamente en un proyecto. A pesar de que ese proyecto lleve su nombre, no vas a dejar de lado los proyectos que ya tenía, como lo es Transatlantic, que es una maravilla. ¿Qué más se nos viene este año? Dicen que Tool, pero Bueno, Bueno. Tool es un caso especial. Siempre van a estar con las noticias falsas y todo lo demás. A pesar de que, por ejemplo, el año pasado Tom Morello, que es gran amigo de los personajes clever que conforman Tool, escuchó ciertas pistas y dijo que estaba genial, que era hermoso, que era sensual y que era muy Tool. Lo que había escuchado. ¿qué es ser muy Tool? ¿Muy under tal vez? No, Tool ya no es una banda under. Tool es una banda que... O sea, por ejemplo, hace un tiempo en un foro del cual se habla de rock y metal progresivo, hablaban de que los 4 grandes del prog siempre, bueno, de este último milenio, obviamente, serían Tool, Dream Theater, Porcupine Tree, y no recuerdo cuál era el otro que estaban diciendo como en los 4 grandes del prog, pero dejémonos en esos 3 y sí, tienen toda la razón. O sea, es casi
casi requisito indispensable para la gente que escucha esta música. Al menos conocerlo, está bien, es muy respetable el hecho de que no les guste o no sea de su agrado el estilo de música o las direcciones que estén abordando actualmente, pero sí son grandes, sí, obvio. Forjaron el estilo, han forjado el estilo en estos últimos años. Claro, sí. Y bueno, una de las características del rock progresivo es el hecho de que busca el progreso. O sea, Claro, busca el progreso. Pero yo creo que más que disgusto, porque si yo bien he hecho, le enseño con algunas personas que tal vez por gustos personales, en cosas externas a la música, les recomiendo música que tal vez sea amena con ellos, pero de prog en realidad. ujú. He iniciado así, por ejemplo, a personas que con Close to the Edge, que es una canción que, bueno, que es Un épico. un épico totalmente bueno. Y yo creo que Una desde obra ahí maestra. progresando, yo creo que tal vez más que el disgusto es el no poder entender la música. Va más un poco más por ahí la conexión, porque se cierran en el, ¿cómo se llama? En el que no hay más variantes que un 4/4 a veces, muchas veces, que demasiadas en realidad. Claro, sí. Sí, en gran medida eso es cierto. Al fin y al cabo, la industria de la música va avanzando de una forma en la cual te exige el sacar éxito y no sacar música, ¿cachai? No crear música, no crear un estilo distinto. Por ejemplo, por eso, de fondo escuchamos un solo maravilloso de saxofón en un grupo de metal, así, loco, eso se ve en estos estilos de música que escuchamos nosotros y se agradecen, se aplauden y se felicitan. Claro, la innovación está, pero minuto a minuto en realidad, en lo que es el rock progresivo y el metal progresivo. Escuchamos eso, una cuestión que te lleva al cielo y después estos mismos gallos te sumergen en el infierno con nuestros guturales. Escuchen, por favor. Bueno, la gran diferenciación entre el rock progresivo y entre otros estilos de música es el hecho de que, bueno, uno de las grandes diferencias, por no hablar de todas las que nos tendrían ocupados todo este podcast, sería el hecho de que los fans son muy exigentes. Somos muy exigentes. Sí, claro. Depende del fans en realidad. Depende de la parte del conocimiento y de la pasión que le tenga sobre la música este fans en realidad. Claro, sí, es cierto. Una cosa que yo tengo que dejar clara de antemano es el hecho de que, por ejemplo, yo soy tremendamente fanático de Neil Morse. Por tanto, no puedo ser 100% objetivo. De verdad, me cuesta ser, Claro, ser lo 100% objetivo. mismo me pasa a veces. Me gusta mucho estudiar lo que es álbumes, lo que es cómo estaba compuesto su instrumentación. Y con Neil Morse no puedo, simplemente lo disfruto y Sí. no puedo concentrarme en el lado técnico de lo que hay detrás de esa música. Claro, y a veces uno se pone a pensar de que en este mismo estilo de música hay gente que toca cuestiones mucho más complejas. Hablamos de Dream Theater, hablamos de Haken incluso, hablamos de Symphony X y hablamos de otros grandes grupos y grandes exponentes actualmente, King Crimson, y así, y podríamos enumerar un montón. Claro, Y que tienen música muchísimo más compleja, pero que al fin y al cabo da lo mismo que no sea tan compleja la música, sino que te despierte algo. Claro, la sensitividad que despierta en ti el que le da tal vez el cariño a cada uno de los álbumes que podemos escuchar. Claro, es cierto. Por ejemplo, no sé, no creo que no hay persona que lo haya descrito mejor que Steve Vai cuando hablaba de Pliny, que es uno de los dos guitarristas que vamos a abordar en este programa, que de eso se trata, este primer podcast de Pod Snob. No era solo la prueba. No importa, yo creo que ya pasamos la barrera de hacer la prueba. Yo cacho que si lo hiciéramos de nuevo no sería tan genuino y tan original y tan Claro, puro. este es el primero, no tenemos pauta, no tenemos nada. Estamos sobre la improvisación prácticamente. Exacto. Y bueno, así funciona el jazz alternativo. ¿Por qué no podemos funcionar Claro, de nosotros hecho, así? así funciona gran parte de mi vida sobre la improvisación. Sí, sí. Bueno, y
el gran motivo que nos reúne acá es el amor por la música, el amor por este estilo y el querer que todo el mundo conozca y que vea que hay suena gente de fondo? apasionada. Qué hermoso. ¿Cuál es el nombre de este tema? Esta canción se llama Your Familiar Face. Qué hermoso riff. Bueno, las dos grandes influencias que están muy, muy marcadas en este primero, único y último disco de Native Constructive, que es Dream Theater y Mr. Bungle. Sí, claro. es una cuestión muy rara, es una mezcla hermosa, maravillosa. De hecho, creo son totalmente innovadores en realidad dentro de la música progresiva. Si bien tiene muchas cosas que ya se han usado recursos, pero tiene demasiado de ellos. Sí, de todos modos. El hecho de escuchar melodías que son propias de otros grupos musicales con un toque original y con un concepto detrás que es hermoso, que es muy muy bueno, porque no nos vamos a cegar ni vamos a mentir. Hay discos conceptuales cuyo concepto no es tan potente, no es tan bueno. Claro, sí. Astonishing. Perdón. Dream, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó con ese disco Dream Theater? Nosotros somos fans de Dream. Somos fans de Dream. Sí, de hecho, yo soy fan de Dream. yo aún, sí, acérrimo. aún estoy completando mi colección, mi discografía hasta el Black Cloud, eso sí. No, Tengo que pero admitirlo, ¿cómo hasta es el Black posible? Cloud. No, solo Si hasta el después del Black Black Cloud hay... Oye, mira. Dream Theater es una de esas bandas que puede tener muchos discos posteriores, pero yo te podría mencionar por lo menos dos grandes canciones espectaculares de cualquier disco post-Portnoy. Portnoy, cabe destacar que dejó Dream Theater el año 2009. El último disco que tuvieron con ellos fue el Black Cloud and Silver Lining. Y ¿Hubo una posteriormente, la gira fue parcial nomás. Hubieron algunas presentaciones en algunos festivales, etcétera, pero no hubo una gira mundial como así hubo en el Systematic Chaos, Octavarium o así para atrás. Me hubiera gustado escuchar The Shattered Fortress, pero por Dream completo. Pero por Dream, el original Dream que compuso The Shattered Fortress. Esa cuestión es de picado, porque claro. yo escuché The Shattered Fortress, esa canción, hermosa canción, que cierra la 12-step suite de Dream Theater, que es la forma de que Mike Portnoy tuvo para superar artísticamente su alcoholismo. Claro, sí. Claro, obviamente después de cualquier dificultad personal. Bueno, aunque yo pienso que en los momentos que uno más está abajo, hundido, creo que es cuando uno es artista, por lo menos, es cuando uno más fluye en realidad, cuando uno más saca a flote todo su conocimiento y toda su virtuosidad. En este caso, Mike Portnoy con la suite de los 12 pasos hizo y deshizo como quiso. Es cierto. De hecho, la 12-step suite parte del disco 6 Degrees of Inner Turbulence, que abre el primer disco, que es un doble, con la canción The Glass Prison. E inclusive más atrás podríamos ver una suerte de prólogo con la canción The Mirror del disco Awake, que wow, qué buen disco. Claro, Awake, pero espectacular disco, uno de los más oscuros, uno de los más, incluso para mí uno de los más sentimentales. No, tal vez no, City Gris es incluso un poco más sentimental para mí que... Canciones como Disappear. Como Solitary Shell, que me marcó en realidad. Bueno, no podría decir Solitary Shell porque el segundo disco es conceptual y, claro, es una sola canción. Y que es una sola canción. Espectacular en realidad. Y que es la canción que le da nombre al disco, que se llama 6 Degrees of Inner Turbulence. Si pueden escucharlo, si no lo han escuchado, se lo han perdido. Háganse el favor. Claro, hay que solo disfrutar. Puede que no les guste todo, no todas las inclusiones de esa canción, que es una canción que está separada en varios tracks. Pero va a haber algún elemento que les guste si están en esto, de verdad. Si les gusta este estilo de música, de verdad que algo les va a gustar. Esas bocinas son imposibles de sacar. No importa. Acá la gente se va a tener que dar cuenta de que estamos... Mira, no diría que artesanales, loco, de verdad que no, porque estamos bien. De hecho, yo encuentro que estamos demasiado profesionales. ¿Sí? ¿Tú creí? Sí, de hecho. Así, demasiado para lo que somos nosotros. Así que nosotros somos, insisto, y vuelvo e insisto, por favor, que se les quede claro a todas las personas que llegasen a escucharnos en algún momento, nosotros no somos expertos, no somos músicos. Yo Claro. estudié otra cosa, nada que ver. Pero
sí considero que he escuchado tanto de esto que podría hablar hartas horas seguidas del tema. Quien es muy conocedor de la música también puede llamarse músico, pero no de la teoría musical en este caso, Claro. sino que de la historia, del álbumes, de música en años y generaciones. También es considerable como músico el saber sobre la música, o al menos tener conocimiento de todo esto. Así que podríamos encasillarte en algún tipo de historiador musical, podría hacerse. En algún tipo de categoría verga que no existe, pero no importa. Yo creo que sí existe. Historiador musical sería, en este caso, del progresivo. Creo que mucho de lo que tengo por conocimiento del rock progresivo lo tengo gracias a ver documentales, leer mucho, informarme mucho del tema. Me gusta esta cuestión. Es una cuestión que llevo décadas escuchando esto y estudiando a cabalidad los grupos que me gusta y que amo y que hacen arte. Ese es el tema. Hablamos de arte acá. Hablamos de puro arte. Claro, si bien yo antes escuchaba progresivo, pero no tanto, fue acá el maestro que directamente me dio la instrucción al mundo del progresivo, y así, bueno, claro, muchos de mis trabajos de universidad fueron relacionados con rock progresivo en realidad. Que es un tema tan largo y podríamos hablar. De hecho, no nos darían los capítulos del podcast como para hablar solamente de la historia de esta cuestión. O sea, como quienes marcaron, quienes fueron los precursores de esta cuestión, de verdad que nos daría para mucho. ¿Quién serían los verdaderos precursores? Pero pasando los 80, pasando los 70, incluso los 70 y los 60, hay alguien más atrás, yo creo. Mira, me ponía una pregunta bastante difícil. Yo diría que aquellos que empezaron a hacer jazz fusión, aquellos que influenciaron, inclusive, por ejemplo, me acuerdo en una entrevista de Richard Wright, tecladista de Pink Floyd, que huele alto, falleció, Que para descanse. en paz descanse. Él hablaba de que escuchó un acorde de jazz, no me acuerdo de qué músico en este momento, tarea para la casa, lo voy a volver a averiguar, que le encantó. Y ese acorde fue uno de los que incluyó en la canción Breathe, que es el segundo track del disco Dark Side of the Moon. No sé si lo conocen, probablemente lo conozcan. Pueden tener cualquiera. Probablemente estuvo 11 años en el WAP 10, así como el primero del top 10 de los discos más vendidos en el mundo. Claro, y ahí uno también se da cuenta del hecho de que porque un disco sea muy vendido no significa que sea malo, ¿cachai? En el sentido de que no podríamos de buenas a primeras criticar un disco que es muy vendido actualmente por el hecho de que solamente sea muy vendido o muy escuchado. Sino que, claro, hay basura, literalmente basura, que es muy escuchada. Pero acá hay que hacer una diferenciación total de los discos más vendidos con los más escuchados en YouTube. La red social de YouTube, ha hecho que el mundo musical se conecte internacionalmente, obviamente. Pero si te ponía a pensar, los grandes artistas del pop que nosotros, los que sí se merecen ese como... Oye, y hay Son locos buenos, por muy ejemplo, bacanes, loco, de Bruno verdad. Mars, por ejemplo. Oh, Bruno Mars es seco. Tenemos ahora mismo a Mon Laferte en México, sacó disco de oro. Bueno, ella también grabó a lo antiguo, a lo Pink Floyd, en una sola toma en un estudio analógico, directamente al vinilo. Hace poco lo sacó. Pero contando como ellos, hay muchos artistas pop de verdad, que de verdad ellos ganan discos de oro, de platino, tienen Emmy. Pero hay muchos que se transmiten por YouTube y que no son de buena calidad y son los más virales dentro de toda la red. Claro, se da ese fenómeno y está bien. Al fin y al cabo, así funciona el mercado musical. Nosotros no nos creemos ni sabemos que somos dueños de la verdad. Claro, simplemente disfrutamos de lo que escuchamos y queremos compartir nuestras experiencias respecto a eso. ¿Cachai? Este programa del día de hoy, o este podcast, no sé cómo llamarlo, podcast, Snob. Este podcast Snob, el primer capítulo, estaba enfocado a hablar principalmente de dos guitarristas que en este momento son la regla general. Hace 5 años atrás quizás nadie los conocía. Sí, claro.
De hecho, hace 5 años atrás Pliny tenía 21 años, loco. Pliny tiene 26 años. ¿Qué es eso? Loco, yo voy a nuestra cumplir edad, 28 en unos días más. Claro, Así. yo voy a cumplir 26. Y tú recién vas a llegar a tener la edad de Pliny y Pliny ya está rompiéndola en todos lados. Así. Y para qué hablar de David Maximicic. Bueno, voy a partir un poquito comentando respecto de lo que es Pliny. Pliny tiene 3 EPs. Tiene un disco que es el Handmade Cities, que es magnífico. Magnífico. Sacó uno más. Exacto. Sí, tiene otro más. No puedo quedar sin saber el nombre del EP. Po. Soundhead. Claro, el último, si escuchan un corte por ahí, porque en realidad se me fue el nombre del último EP de Pliny. No, no, un pequeño gran detalle. Claro, en una inmensa biblioteca musical, yo creo que un nombre que de vez en cuando que se olvide, creo que no es tan grave, no es tan fatal. No, de hecho, para nada, creo que no. Creo que no, pero... O sea, los snobs me van a colgar y todo el tema, pero bueno. El último EP de Pliny se llama Sunhead, que es bastante bueno, tiene 4 canciones y que la tercera, el tercer track para mí, loco, me mata. Es una maravilla. ¿Podríamos poner de eso un poco? Podríamos escucharlo, ¿no? Sí. Entonces, Sí, vayamos escuchémoslo. con Pliny, po. Vamos con Pliny. Esto empieza medio jazz. Sí, esta canción es muy jazz. Y de hecho, nosotros no tenemos nada contra el jazz, todo lo contrario. No, El de jazz hecho- es una gran influencia del rock progresivo. Y gracias a Dios que así sea. De hecho, él acunó mucho a muchas bandas de progresivo el jazz en realidad. Oye, ¿qué sería de King Crimson sin jazz, loco? No tendría 3 bateristas tocando 3 cosas diferentes al mismo Wow. tiempo. Y que todo suena hermoso. Que suene un complemento completo y no una masa, como muchas veces se escucha. Sí, pasa. Pasa inclusive con un baterista. Imagínate con 3. Bueno, King Crimson lo logra. Y lo logra así como 10 de 10. Así, bueno, es King Crimson. Bueno, si lo nombramos mucho, tal vez tengamos problemas de copyright solamente por nombrarlo. Probablemente Fripp ya está preparando la demanda. Los tiene localizado, todo. Sí. Bueno, no estoy conectado a internet en este momento, entonces yo creo que estamos a salvo aún. Aún estamos a salvo, pero no sé, yo cacho que en unos días más Pliny nos va Fripp nos va a hackear y jodimos. Oye, qué tremendo lo que escuchamos en realidad. Es una hermosura.
escuchamos recién el tema... Puta, no sé francés, pero debiese ser así como flaneur, una cosa así. Claro. Y ahora seguimos escuchando este maravilloso EP de Pliny, que es el Sunhead. Bueno, háganse un favor, escuchen a Pliny, loco, por de favor, verdad. Este compadre de 26 años, loco, de verdad, así. Que Steve Vai dijo que era prácticamente una maravilla. Claro, este es bello. Dios de la Steve guitarra. Vai, por loco. Totalmente un excelente guitarrista. Obviamente reconocido a nivel mundial. Aparte, se me olvidó la profesión. ¿Cómo se llama el de la batuta? El maestro de ceremonia, no, El director de orquesta. Es director de orquesta Steve Vai. ¿Sí? Es director de orquesta. No me extraña. No me extraña. Para nada. Pliny es una de esas personas, de esos compositores que puede hacer tanto con tan poco. Y no digo poco en sus equipos, porque por ejemplo toca con tremendas guitarras, toca con grandes. Él mismo está orgulloso de haber participado con David Maximicic, que vamos a estar en unos segundos más hablando de él. Que en este momento creo, o ayer, no sé, me duele, insisto, me duele no estar en Santiago ahí presenciándolo. Escuchándolo. ¿Dónde es? ¿Teletón igual? ¿Está de Teletón? No es Teletón, no recuerdo en particular. No quise indagar mucho en el tema porque me daba pena, porque sabía que no iba a ir. Así de simple. Participamos por entrar en Nación Progresiva. Claro. Y No nos pescaron, ganamos. no nos mearon. Estaban No, comprados. bueno, debo decir que Nación Progresiva hace una pega muy buena. Yo siempre lo he dicho y estoy muy... Una pega esforzada, en realidad. Sí, una pega a base de pulso y bien por ellos, loco, de verdad. Grande, bien ahí. Tienen un montón de fans en todos lados, en toda Latinoamérica, y los locos se manejan muy bien. Su director sabe mucho de proc. Me encantaría quizás en algún momento tenerlo como invitado acá. ¿Te imagináis? Se podría invitar a Iquique en realidad. Iquique es una buena ciudad, una bonita ciudad. Sí. Estamos Bueno, en Iquique a todo esto. Sí, Iquique, Chile para el mundo. El norte de Chile Acá también escuchamos prog, acá también lo hacemos. son menos. Somos pocos, muy pocos. Muy pocos. Pero lo hacemos. Pero lo hacen, sí, igual, de igual Y manera lo somos hacemos. muy entusiastas. Vamos a los conciertos más que los santiaguinos. Bueno, yo soy santiaguino, no me vayan a crucificar. Pero yo a veces digo, loco, están allá mismo y no van a los conciertos. ¿Qué onda? Nada que ver. Loco. Ailes en Valparaíso, 4.000 pesos en la entrada. Aisles, pedazo de banda chilena, grandiosa banda chilena. Una pena que no sean más populares. Bueno, en Chile, en otros lados Claro, son muy conocidos. En Europa creo que hasta prácticamente de cultura general. Oye, si Aisles fue a Francia hace unos años atrás presentando su último disco, que es el Hawaii. Bueno, porque posterior al Hawaii sacaron un EP que se llama el Live from the Studio del Sur. Que Buenísimo. Oh, estudio del. Qué sueño. Qué sueño. Yo no podría, no sabría qué hacer en ese estudio en realidad. algún día, hermano, algún día. Estudio No. del Sur, bueno. Loco, ¿sabes que a veces suben historias los miembros de Aisles a sus cuentas de Instagram en el Estudio del Sur grabando y son, wow, una maravilla, así, increíble. Y ahí uno también se da cuenta por qué suenan tan bien, ¿cachai? Claro, sí, obvio, todo en la calidad de lo... Oye, hablando de calidad, gracias. Estoy estrenando los nuevos equipos y con este Pulse No, que espero que llegue a Nación Progresiva. Sí, yo creo que sí va a llegar y más de alguien nos va a escuchar y va a decir, sí, saben de lo que hacen, saben lo que hacen. Esperemos que sí. ¿Sabes qué? En realidad esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que nos escuchen mucha gente, que nos critiquen, que nos hagan bolsa, porque en realidad... Pedazos, ¿no? Así aprendemos. Sí, así aprendemos, ¿cachai? Esto es feedback. Así, saber lo que piensa el resto de lo que estamos hablando nosotros. Primera vez que trato de hacer un podcast. Oye, sí, Es la primera, es Es nuestra primera experiencia en este tipo de comunicación moderna de esta era millennial. Claro, sí, de hecho, es increíble lo que se puede hacer con un par de cosas y, bueno, la No área sé si dan digital... un par de cosas porque en realidad yo veo este estudio improvisado que tiene acá el Wizard Rodolfo y es, wow, yo no sabría
No sabría ni los nombres de las cuestiones que tiene este men acá. De poquito todo con esfuerzo es lograble. Ya vamos a tener una mejor, mucho mejores cosas. Oye, escuchemos algo de David Maxim Misic para Ya. que sepan de quién estamos hablando también. Por loco. favor. Oye, pongamos una de mis canciones favoritas de él. Oh, Ah. es maravillosa. Por favor, DJ. Ya. Mientras seguimos escuchando Blini, por supuesto. Recuerdo que un amigo hace muchos años atrás me sugirió escuchar David Maxim Misic. Amigo que por lo demás espero que esté en el concierto disfrutándolo, porque si hay un fan de David Maxim Misic es él, así. Esa persona, claro. Sí. Él es el hombre de David. Sí, no, ojalá que esté allá disfrutándolo, que haya tenido las lucas y todo el tema para poder ir a escuchar a este grande. ¿Y qué tal la entrada? ¿Supiste su valor? La entrada estaba como 30.000, más o menos, 30.000 pesos chilenos, obviamente. Y si bien podríamos decir que está dentro de los cánones de lo que son los artistas del rock progresivo, quizás para la locación donde era, que no recuerdo en este minuto cuál era en particular, pero era un club, ¿cachai? Pero no creo que le haya ido mal en realidad. No, para nada, yo cacho que lo abarrotó, sí, En- lo en- vendió todo. Claro, en Santiago hay mucha gente igual, hay mucha más que obviamente, que escucha progresivo y que sabe mucho más del tema. Bienaventurados son aquellos que tienen la posibilidad de estar a estaciones de metro de los conciertos que nosotros queremos A ir. veces anhelamos conciertos. Sí. Oye, ¿cuál es el nombre del Este- tema que estamos escuchando en Esta canción se llama Daydreamers, del Vilo 3. Es la canción que cierra una trilogía de PES, que partió con el Vilo 2, Vilo 3. Este es el último track, que cierra una locura conceptual de David Maxim Misic, que es brillante. O sea, el rock progresivo le brinda a sus fans el hecho de poder escuchar melodías que ya escucharon previamente, tocadas en un tiempo musical distinto, en un compás distinto, bueno, es lo mismo, en una nota distinta, ¿cachai? Y que Claro. van dándote una nueva experiencia respecto de cuando tú la vas escuchando. En otras palabras, es una experiencia musical que empezaron hace muchos años, es una aventura en la cual te Claro, sumergen. sí, no, totalmente una aventura partiendo por... ¿Empezó con Vilo solamente? Creo que no. ¿Cuál fue el primer EP de David No fue Maxim Vilo, Misic? creo que de hecho primero sacó Vilo 2 y después Vilo. ¿Seguro? Tendríamos que verificar las fechas. Estaba investigando y tal vez haya sido así. Sería rarísimo. Pero no tan raro como... Me puedo Como el equivocar, rock- hay una tasa tremenda de erratividad, pero Como les decíamos previamente, no somos completamente expertos. Se nos van algunos detalles. Si supieran cómo funciona nuestra mente y nuestra base de datos respecto al prog. sí, bueno, más tu base de datos por lo menos, que hay varios años más de experiencia ahí dentro de todo lo que es el ámbito del progresivo. Puede ser, pero aquella, entre comillas, experiencia que puedo tener es como, bueno, una vez escuchaba que alguien decía que separa a una persona que ve cine de un cinéfilo. Él dice llanamente el hecho de que se dedica más tiempo a ver cine. Claro, En este caso, quizás yo he dedicado más años de mi vida que Rodolfo, soy más viejo también, a escuchar este estilo musical. claro, igual que hace un par de años solamente no escuchaba tanto progresivo en realidad, no escuchaba tanta música tampoco, pero ha sido una construcción así de a poquito. Claro, Discos. no, genial. Y así se hace. Si a ustedes les gusta este estilo musical que brinda tantas experiencias bellas, de verdad. O sea, hay discos oscuros que te pueden sumergir en ser meditabundo y en ser en una casi intelectualidad. Y hay otros discos que simplemente te suben al cielo y ahí no te dejan. Pero no te sueltan, No. no te dejan caer tampoco. Claro.
Como Neil Morse lo hace. Como Neil Morse. Oh, Neil Morse, si nos escucha algún día, sería tan feliz, de verdad. Que... ¿Imagináis escuchándolo por Neil? ¿Entendería en realidad? ¿Sabrá español? ¿Escuchar español? No creo que Neil Morse sepa español, pero no importa, voy a estudiar más inglés para poder hablar con Neil Morse. Así como cuando tuve el privilegio de poder hablar con Steven Wilson o cuando tuve el privilegio de poder hablar con Charlie Griffith de Hagen. Bueno, ahí recordaba a mis profesores de inglés de la media y decía, gracias. ¿El verbo nada to be? más. El to be, claro, sí. Yo no era como Felipe Abello, que solamente conocía algunas frases en inglés para esbozar Bueno, una pseudo conversación, porque en realidad no iba a tener mucho fruto, no iba a ser muy fructífera aquello. Claro, yo tuve, ¿cómo se llama? En ese caso, por lo menos, que Felipe Bello solamente hasta el verbo to be. Tuve malos profesores en la básica. Ahora me cuesta el inglés. Bueno, son cosas que pasan también. Así funciona también la educación en nuestro país. Hoy sí. Eso es tema para otro podcast. Y si dejamos esto, porque se viene con todo. Sí. Callémonos un rato. Callémonos, hermano. Subámosle.
como siempre, tan épico. Sí, David. la epicidad, cómo cierra ese disco, hermano, magnífico. Y te deja, pero sumergido dentro de un pantano, yo creo que es un pantano, pero no como ese tenebroso pantano, sino como algo que te deja flotando, así como... Algo que te deja meditando respecto a la condición humana, una cuestión muy, muy profunda. Más que el tecnicismo acá es más el sentimentalismo el que ocupa mucho David. Sí, de todos modos. Hay una cuestión que tiene David Maxim Misic, que es el hecho de que, independiente que sea un eximio guitarrista, el tipo es un artista. Y eso se nota. Se nota en cómo forma un disco con componentes muy, muy exóticos. Por ejemplo, si escucharan parte del Vilo 3, que es dentro de lo que estábamos escuchando, hay se perdió un poco el audio. Que hay incluso niños que están cantando dentro de su canción de cierre de esta locura conceptual que él llamó Vilo. Rodolfo, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia escuchando a David Maxim Misic? La primera vez que escuché David Maxim Misic fue Vilo 2, de hecho, no fue el primer Vilo en realidad. Lo escuché con audífonos. No fue con parlantes ni del directo celular, fue con audífonos. Y es algo que completamente te atrapa. Te atrapa y como dije, no, tal vez no tiene tanta técnica, pero aún así tiene unos pasajes que son totalmente, pero increíbles. Donde hay combinaciones de no solamente de guitarra, sino que de un montón de instrumentos. Es algo totalmente hecho casero y desde el corazón así, pero... Sí. Y de hecho, no nos malinterpreten. No creo que... O sea, yo sé que lo que trata de decir Rodolfo no es el hecho de que David Maxim Misic no sea un guitarrista técnico. Claro, todo lo contrario, es totalmente muy, técnico, muy muy técnico. Pero va más allá del concepto que en prog se maneja como el technical wankery, ¿cachai? El super shredding, ¿cachai? Así como hacer solos de 5 minutos en guitarra, claro. así, enfermedad mental hasta el máximo. Sino que más allá va todo Así como enfocado... Acid Rain, que es un solo que no termina. Claro. Que va todo enfocado en razón de hacer una canción pura. Y eso se nota. Se nota en los dos guitarristas que hemos estado hablando, que es Pliny y David Maxim Misic, que son muy amigos a todo esto. Hubo un tiempo en que se creía dentro de la comunidad que se tenían mala, y no. Menos mal que no. Yo creo que la comunidad que ama a David y la que ama a Pliny por separado son las que se tienen mal en realidad. Yo creo. Es que sabes que hay una cuestión que es muy clásica dentro de los grupos de que escuchan rock progresivo, y el hecho de que se detestan. O sea, tú habláis con fans de Dream Theater y detestan a los fans de Tool. O de Steven Wilson. O viceversa, ¿cachai? Y es así, loco, es terrible. Loco, no pueden amar a todos. No pueden amar a todos. Es que se llama el progresivo, no a la banda en realidad. Claro. Nosotros tenemos un corazón muy grande. Esa es una cuestión que ustedes tienen que tener clara. Nuestro corazón es enorme. Nos da para amar a muchas bandas, muchísimas, y para amar a este estilo. Y no por eso no vamos a dejar de criticar cuando algo no nos parece bien, o cuando los artistas que incluso amamos nos están haciendo las cosas como debiesen hacerlas. ¿Para qué estamos con cosas? O como siempre le hicieron en realidad, como... Y también con esto no quiero que vean o que piensen que queremos escuchar, no sé, por ejemplo en Dream Theater queremos escuchar el Images and Word 1500 millones de veces y que graben 1000 discos que sean exactamente iguales al Images and Word, porque amamos tanto el Images and Word como amamos el Metropolis, como amamos el Awake, como amamos el Six Degrees, que son discos totalmente distintos. Como amamos la Astonishing.
El Astonishing es un tema aparte. El Astonishing... Pero mira, como decía adelante, y vuelvo a este punto, en todos los discos post-Portnoy podríamos darnos cuenta que por lo menos una o dos canciones son maravillosas. Loco, de verdad. O sea, en el Astonishing la canción A New Beginning es una canción, wow, es espectacular, es espectacular. En el disco anterior, en el homónimo, el Dream Theater, el épico que es Illumination Theory, wow, qué pedazo de canción, loco, es épico, es magnífico. No lo digo solamente por el hecho que yo tuve la suerte de escucharlo en vivo. Claro. No solamente por eso, pero también hay por ejemplo, el solo de guitar que hace Jordan Rudess es, wow, es increíble. Claro, tú que eres más instruido en Dream, ¿qué es lo que rescatas del último álbum? ¿O qué es lo mejor del último álbum según tu apreciación? Mira, ¿sabes qué? No le he dado tantas vueltas quizás como debiese al último disco, al Distance Over Time, disco que fue lanzado hace un poco tiempo atrás. Un mes y medio, tal vez. Sí, más o menos, como un mes y medio, sí, poco después de que la banda Neil Morse haya sacado su doble conceptual magnífico que es de Great Adventure. Su triple cuadra. Claro. Bueno, ¿qué rescato? Es el hecho de que el disco vuelve a cierta pureza artística que quizás otros discos no tuvieron. Jordan Rudess en una entrevista hace muy poco decía que el Astonishing, ellos sabían que no le iba a gustar a todos los fans, ¿cachai? Y era una cuestión clara, era clarísimo, es un disco... Yo creo que mis críticas respecto del Astonishing van por más que por el lado musical, que insisto, es Dream Theater, obviamente, son puros genios detrás de sus instrumentos. Solamente virtuosos. Claro. Así, naturalmente, musical, de una forma musical o desde esa perspectiva, no podría criticarlo tanto. Quizás sí, en ciertos aspectos, tampoco es tan puro como otros discos de ellos, pero al menos creo que la gran crítica de ese disco es el concepto. El concepto es trasnochado, el concepto tiene muchas falencias, no es un concepto original para nada, es un concepto muy, muy utilizado. O sea, de hecho es prácticamente una modernización del 2112 de Rush, ¿cachai? En concepto. Claro, lo llevaron 1000 años después. Claro, al 2800... 2285 al 2285. Bueno, no fueron tanto. No fueron tantos años. Pero de todos modos, ciertas cosas sí son rescatables, como por ejemplo el hecho de que el disco en general es una crítica a la sociedad de consumo de la música actualmente. No a la sociedad de consumo, no nos vamos a poner a hablar de política y sociología ni antropología. No vamos a hacer eso. No está para eso. No, Podesnob está para otras cosas. Entonces, en ese entendido, quisieron hacer un disco que criticara la industria de la música y al oyente promedio en cuanto a la música. En este concepto, utilizaron la figura de los Nomax como un elemento del Estado, como para brindar entretenimiento. Y ellos ponen como una figura mesiánica clásica a Gabriel, quien con una guitarra y su voz puede darles a todos lo que la música siempre trató de hacer, darles arte, darles un sentido, liberarlos en este caso. Exacto. Bueno, ese concepto no es nuevo, ese concepto no es bueno, o sea, no es bueno porque ya se ha visto y se ha visto muchas veces y otros grandes ya lo hicieron y está muy trastocado y muy trasnochado. Por tanto, no iba a ser algo que a los fans del rock progresivo, del metal progresivo, que son personas bastante más exigentes quizás que el promedio de los oyentes de la música, le iba a gustar demasiado. Tal vez a los nuevos fans de Dream le haya gustado bastante lo último. Mira, ¿sabes qué? Yo disfruté de muchos pasajes del Astonishing, pero no es un gran disco en términos generales. Qué lata volver al Astonishing, loco, de verdad, cuando podríamos estar hablando del Distance Over Time, que es un buen disco, que tiene canciones súper buenas, ¿cachai? Que tiene pasajes bacanes, ¿cachai? Y que tiene solos memorables de John Petrucci, que no son solamente técnica y sobreuso de técnica, ¿cachai? Porque, bueno, tampoco criticamos eso, también claro, lo amamos, o sea, ¿cachai? Él sabe tocar la guitarra como él sabe, solamente en realidad.
Pero no es una cuestión que a los fans del rock progresivo les fascine ya. Porque, por ejemplo, vamos a bandas como Leprous, que Einar Solberg, el vocalista y líder de Leprous, ha dicho: nosotros no vamos a utilizar solos de guitarra, porque no estamos en los 80, eso ya pasó de moda. Y aún así, Leprous, con su último disco, que es Malina, fue... Claro, espectacular, en realidad. Tremendo disco. Claro, no necesitó esos solos. Claro, y que no lo han usado. Así de simple, en toda su carrera. Pero aún así hay secciones, pasajes increíblemente épicos en realidad. Sí. Es que, de hecho, por allá, por ese lado va el snobismo. ¿Cachai? El hecho de decir, no vamos a prescindir de ciertos elementos quizás clásicos que la gente quizás quiere escuchar para hacer algo quizás más completo. Y lo lograron. En el año que salió la Stony Chick salió el Malina de Leprous, y el Malina de hecho fue mucho más aceptado, creo que. Completamente. Y de hecho, en lo personal, creo que el Malina fue un tremendo paso para Leprous, que ya es un gran grupo, que lo era. De hecho, inclusive mi canción favorita de Leprous no está en el disco Malina, pero aún así no quiere decir que sea... Esa como temática cyberpunk que tenía Malina la hace única, en realidad. La hace... Claro, ese concepto. Involucra a muchos más personas, incluso que no están dentro del círculo del progresivo, en realidad, o de los escuchantes de progresivo. Involucró a muchas más personas Malina. Claro, es un disco un poquito más transversal, ¿cachai? En cuanto a un sentido de sonido, de cómo suena el disco, de lo que buscó el grupo emular y lograr con Malina. Quizás no está abarcado completamente dentro de los estándares clásicos del rock progresivo, pero eso es lo brillante, eso es lo bueno, eso es lo positivo y es lo rescatable, porque oye, si todas las cuestiones fueran exactamente igual, loco, hay un montón de grupos que quisieron sonar como Dream Theater, mucho tiempo lo hicieron. Hablo de Haken, precisamente. Wow, qué solo. Pero es verdad. Escuchamos pasajes de por ejemplo, el primer disco de Haken, del disco Aquarius, que sin contar el... Wow, Aquarius, pero qué concepto tan tremendo, y qué... Sí. Primera, tiraron toda la parrilla en realidad. Claro. Hace un poco tiempo atrás leí una entrevista de Diego Tejeda, que es el tecladista de Haken, que decía que escuchaba ese disco y escuchaba sus errores y un montón de cosas. ¿Cuál error? Y yo digo, ¿cuáles errores? Claro, es la misma reflexión que me queda. ¿Cuáles errores? Así, ¿cuál es el sentido de perfeccionismo como para llegar a decir que ese disco tiene errores, loco? Para mí es maravilloso. De hecho, es uno de los discos que más disfruto de Haken. Disfruto todos y cada uno de sus discos, más cuando, por ejemplo, ya forjaron su propio sonido, ¿cachai? Con discos como el The Mountain. Aunque si te dais cuenta, Aquarius es el sonido de Haken, así como en The Mountain se pega un salto de que tal vez ya somos esto, ¿cómo se llama? Se lo guardaron, tal vez sonaron mucho como Dream en algún momento con los siguientes discos, pero luego volvieron a... Oye, sí, cuando salió el disco de Mountain de Haken, estaban hablando de que era el mejor disco de Dream Theater que no haya hecho Dream Theater. Así, y loco, y allá en ese disco ya podemos diferenciar claramente el sonido de Haken con el sonido de Dream, ¿cachai? Y que se dio de forma pura y dura en el Affinity. Ahora incluso con Vector. Y con el Restoration, obviamente. Qué pedazo de EP, en realidad. Tremendo EP. Crystallized puede ser una de las mejores canciones del rock progresivo de los últimos 10 años, fácilmente. ¿Cómo se sintió de escuchar Crystallizer con esa... esos solos de voces simultáneos que... podría tratar de imitarlos, pero no hay caso. No se puede, no es digno, no es digno tratar de imitar... No podríamos hacer un cover de esa ellos. Fuga de voz que tiene... Hermoso. Que a todo esto no es un recurso propio de Haken. Nótese no es un recurso propio de Haken. Por ejemplo, si escuchamos discos más antiguos, por ejemplo, de Neil Morse lo hacía hace rato. Neil Morse lo hacía antes de que fuera popular. Bueno, yo conozco a Beethoven y Mozart haciendo muchas fugas. Obvio, sí, naturalmente. Pero dentro del género, Spoxbeard, que la primera banda Neil Morse ya lo hacía.
en el tremendo, titánico doble disco conceptual llamado Snow. Oh, pero qué álbum, pero más Oh, precioso. magnífico. Oh, Podríamos hacer espectacular. un podcast solamente de Snow. Nos da el tiempo y nos da el espacio para hablar un capítulo completo del disco Snow de Spock's Beard. 72 minutos. Wow, estamos llegando a fronteras que pensamos que no íbamos a llegar o que pensamos que íbamos a llegar y que nos costaba un poquito creerlo, ¿eh? Como lo habíamos mencionado antes, podríamos hablar 3 horas seguidas de prog Sí, y tal vez además. no, Y no nos aburriríamos. no Si nos eso es el tema. aburriríamos. Probablemente ustedes se aburran. Si se aburren, chuta, lo lamento. No se cambien, Lamentablemente- pero no se cambien. Abúrranse, pero no se cambien. No se cambien. Critíquennos, díganos, oye, ¿sabéis qué? Estás mal en esto. O hablen de esto, o hablen de lo otro. Claro, sí, ¿por qué sugiérannos no? temas, sugiérannos grupos nuevos. Acá estamos sobre la marcha, en realidad. Claro. Y a todo esto, siendo principalmente lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar de post-rock también, o sea, Claro, vamos todo lo que a hablar de Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. ¡Qué maravilla, loco! ¡Qué maravilla! me hace recordar a Jack Black con su película de Escuela de Rock, pero en vez de poner rock en medio, ponemos prog y Claro, abarcamos todo el mundo que está alrededor del prog. podemos no saber tanto del tema, pero créannos que hay amor detrás de lo que estamos haciendo y detrás del arte que nos gusta. Hay mucho de eso. Ya queda muy poco que decir. Hablamos poco de Blin y de David Maxim Misic. No, bueno, pero Pero- era el primero, pues Sí, era de el todos primero. Y descuiden. Vamos a seguir hablando de ellos en otros capítulos. Los Pero- vamos a traer a colación nuevamente. Porque siempre están dando que hablar. Viejo, de verdad. O sea, David Maxim Misic, por ejemplo, tiene algunos videos en YouTube en los cuales tiene cuestiones súper digitales, ¿cachai? Y que se alejan quizá en lo analógico del rock progresivo. Pero, o sea, cosa que nos pasó cuando supimos que Native Constructive, un grupo con el cual partimos este programa, o sea, Se este separaba podcast, programa, oficialmente. se separaba, ¿cachai? Nos dolió. Y decíamos, por ejemplo, en el comunicado que hicieron desde su Facebook, desde su fanpage oficial en Facebook, que lo hacían porque querían tomar un rumbo musical distinto. Quizás no tan enfocado en el metal. Y nosotros con Rodolfo decíamos, también nos hubiese encantado escuchar eso. Por favor, hagan lo importa? que quieran, pero O sea, que salga de o su sea, cabeza, por favor. Steven Wilson hizo un disco de pop Claro. y lo escuchamos igual. Yo, el To The Bone, lo he escuchado cientos de veces. Muy criticado al principio. Muy criticado al principio. Permanating es una canción que separó mucho a los fans de Steven Wilson. De hecho, en el concierto, me acuerdo, el 23 de mayo del año pasado, el mismo Steven Wilson decía, que quizás esa canción iba a separar a sus fans. En el mismo concierto decía, veo a gente con poleras de Pink Floyd, con poleras de King Crimson, mirando muy serios, con los brazos cruzados, etcétera. Pero aún así yo sé que van a disfrutar de esta canción. Y de verdad, loco, nos hizo disfrutar a todos de una canción pop, ¿cachai? Y que también nosotros nos damos cuenta que per se el pop no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo, al menos para nosotros en nuestra perspectiva, es el hecho de que se prostituya la música al punto de ser solamente una herramienta para obtener lucas. Y esa Claro. cuestión es patética. Y Es aparte, triste. aparte que pasa por un montón de procesos que son innecesarios y que matan la música desde la parte teórica en realidad. Claro. Matan la dinámica, ¿cómo se llama? El poder sentir instrumentos, sensaciones diferentes a distintos volúmenes, tal vez con un audífono, no. Solamente tratan de buscar el mayor rango dinámico, que sería como tratar de que suene más fuerte posible, tratar de que mi CD se escuche más fuerte que el de todos los otros que tengo acá al lado. Creo que así se mata la música. Sonar fuerte. Si ese es el parámetro que buscamos, si esa es la meta que seguimos. De hecho, sí, ese es qué el terrible. parámetro que se busca hoy Es- en día. Es un parámetro muy bajo, po. Muy bajo. Por eso, Dios bendiga y lo mantenga con vida a Neil Morse. Porque, por ejemplo, Mike Portnoy, hablando de él, decía: nosotros nos separamos y nos desligamos de la música popular porque no hacemos música para que suene en la radio, porque no van a poner nuestras canciones en la radio. Claro, no lo van a... Estamos haciendo nuestra propia radio. Claro, y esa es la meta, ¿cachai? O sea, el hecho de que se pueda hablar de rock, pero de rock de verdad, ¿cachai? No de bandas
que lo único que tienen de rock es que están en una radio que se llama Rock and Pop, ¿puede Claro. ser? Que es solo pop, Es solo pop. es rock porque No se creen sé, rockero. quizás en algún día fueron rockeros. Sí, en algún momento, en años 2000, con su Puede rap ser. tocadas penca, puede Yo ser. no lo he escuchado en ese tiempo. De hecho, nunca he escuchado mucha radio. Yo no soy mucho de esa onda. Soy más que nada de buscar mis propias discografías por todos lados. Recuerdo cuando era más chico y buscaba la discografía de Pink Floyd y bajaba los Rarity, las cuestiones más locas que podía escuchar, las versiones inéditas de las canciones, etc. Y cosa que no iba a escuchar en la radio, en ninguna radio. Oye, podríamos poner un tema, sácate una joya, po, para empezar ¿Una a joya? cerrar el Pot Snob, la primera sesión de Pot Snob. ¿Qué canción podría ser como que sea digna de cerrar esta maravillosa sesión? ¿Qué podría ser? Oye, pongamos algo chileno, po. Escuchemos a Isles. Ya, po. Oye, si Isles es genial, de verdad, escúchenlo. Pónganle oreja a la música chilena. Pero a la música chilena buena, eso sí, po. Claro, no. No estamos... Esa cuestión de... Oh, pónganle oreja a la música chilena no es licencia para escuchar cualquier basura porque la hicieron acá en Chile. Me voy a encasillar escuchen- con esto, pero no escuchen Javier Amena. No la escuchen, por favor. La estudié, no la escuchen. No escuchen. No, eso es una basura, po. ¿Para qué estamos con cosas? Me disculpan, hay muchas personas que conozco Sí. que realmente la aman, pero no. No, bueno, y si les molesta nuestra opinión, también no estamos acá para agradarles a todos. Tampoco- Lo lamentamos. Claro. Minúsculamente lo lamentamos. Ni Jepe tampoco. No, Eso ni no. Manuel García. Uf, qué terrible. Bueno, pero si hay música chilena genial. O sea, hay música chilena muy buena. Por artistas, gente que en realidad está tratando de hacer algo genial, algo bueno, un producto digno de ser mostrado a nivel internacional. Independiente que comercialmente le vaya mejor a Javier Amena, a GP, a Manuel García, que todos los grupos que quizás hemos estado hablando. Tal vez no tanto, tal vez estamos No, yo creo que viendo a Chile Crimson, Dream solamente. Theater y otros grupos, o sea, los superan con creces. Todo el rato. Pero son bandas consagradísimas dentro de este estilo. Que no es tan popular, pero goza de cierta popularidad también. Claro, sí. El último disco de Dream Theater es uno de los más vendidos en Europa. No me acuerdo en qué país, Noruega, si mal no recuerdo, pero era uno de los más vendidos. Y hablando del último disco, ¿por qué no podemos cerrar con la última canción del segundo disco de Hawái? Ya, me tinca. Cerremos con esa canción. Oye, que insisto, no es mi canción favorita. ¿Es tu canción favorita? Pero no lo es. Pero es un cierre. Es un cierre, sí, de todos modos. Oye, a mí la canción que me mata bueno, me matan muchas canciones. Terra, creo que es una emotividad. Close Motion, Channel loco. 7, no, pero. Todo. Year Zero, loco, Year Zero tiene una sección de música electrónica que es brillante. Pero bueno. Bueno, Ailes también es un tema grande para hablar. Sí, podríamos hablar horas de Isles y de lo mucho que admiramos a Isles. Y es triste porque en realidad nunca lo hemos visto en vivo, que están acá tan cerca, Tan cerca, claro. y somos ingratos a veces con los músicos chilenos. Y en otros lados los valoran más que nosotros aquí mismo. Y acá, bueno, cerrando lo que es Pot Snob, lo dejamos con ¿qué tema es? In the Proof. De Aceless. Nos despedimos cordialmente. Quedan invitados para una nueva sesión. Somos Juan Tello y Rodolfo. Esto es Pod Pot Snob. Snob. Hasta luego. Los queremos.
see your eyes. I want to touch you. I feel you here. I want to cry now. After the years, you will run out of time. Away after your long gone. Away can face an empty world. So come flying in a straight line. Your voice, I hear it calling. Come back. I want to be loved. I'll be just here, alive only deep inside. Don't grieve, time comes to us all. Run free and stretch your arms outside, and I will find a safe blue home. If I do, I'll set my beacon. If I don't, I'll say amore. Perdón. If you were here to feel this great void outside, would you press your head to my chest? If you did see, could you bear the sadness? Will you ever know I found us in you? Will I see Will I see going so far?